네, 안녕하십니까. Hola a Hello, todos. everyone. Dios nos ha permitido una canción tan hermosa. Dios es un músico. Estamos agradecidos por tan hermosa música. Vamos a leer San Juan capítulo 8. Vamos a volver a leer desde el versículo 1. Por favor, busquen en San Juan capítulo 8. Si ya encontraron San Juan capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Al leer San Juan capítulo 8, es difícil de entender cómo es que Dios colocó aquí un corazón tan profundo en esta historia. San Juan capítulo 8 nos da esperanza y alegría. La mujer encontrada en el acto mismo de adulterio fue abandonada por el mundo y fue menospreciada por la gente. Lo único que hizo fue encontrarse con Jesús. Jesús la rescató de todos esos problemas y le dio paz y alegría. Esta historia podemos ver que no solo habla de la mujer adúltera, sino también de otros. Al leer esta palabra me siento muy agradecido. Una vez tuvimos un campamento mundial en Ghana. Tenemos una organización llamada Fraternidad Internacional de Jóvenes o IYF. Realizamos campamentos en todo el mundo. Una vez en Ghana hicimos un campamento con 3,000 jóvenes en la universidad. Y la primera dama de Ghana vino a dar las palabras de felicitación. Y también vinieron ministros y autoridades e invitados distinguidos. Estas personas son personas que tienen mucho trabajo, por lo que ellos solo dieron palabras de 20 minutos y luego se fueron de inmediato. Luego de que la primera dama diera las palabras de felicitación, se sentó junto a mí. Y luego yo le empecé a predicar.
Pensé que se iba a ir. Pero hasta el momento en que terminé de decirle todo, ella se quedó sentada. Así acabó el campamento. Y ya nos habíamos separado. Pero la primera dama seguía sentada allí. Ya que yo tenía que acercarme a recibirla. Había muchas cosas que hacer. Estaba esperando que se fuera, pero ella no pensaba en irse. Entonces yo decidí compartirle el evangelio. Y le anuncié todo el evangelio. Y la primera dama recibió toda la palabra. Y luego me dijo: Pastor, tengo un favor que pedirle. ¿Cuál es? El presidente está en estado grave de salud. Está en peligro. Le pido su oración. Y yo le dije a la primera dama: si me da 30 minutos con él, le podré anunciar el evangelio al presidente. Y la primera dama me preguntó: ¿el presidente tiene que venir hasta aquí? No, por supuesto que no, yo iré por él. Y le pedí un teléfono. Y ya que no contaba con un número telefónico, le di el número telefónico de la iglesia de Ghana. Y después de que la primera dama se fue, ella me marcó de inmediato. Ella dijo que enviaría un auto de 9 a 9:30 más o menos. Y llamé a la soprano Park Jin-young y Choi Mi para llevarlas conmigo. Y les dije que prepararan 2 a 3 canciones para presentarlo delante del presidente. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, estuvimos listos esperando. Y creo que habían pasado 10 minutos y 2 motos de policía y 3 sedán vinieron por nosotros. La primera dama vino en persona a recogernos. Y yo le pregunté: ¿por qué vino en persona? No, pastor, yo vengo por usted. Y le presenté a la soprano Park Jin-young y Choi Mi. Ellas subieron al mismo coche que la primera dama. Y el siguiente coche yo subí junto con el pastor Joseph como traductor y el pastor de Ghana. Así 3 personas subimos. Y en el tercer coche venían los guardaespaldas. Y a gran velocidad llegamos a la casa presidencial. Realmente el presidente se encontraba en mal estado de salud. Y le empecé a hablar. En primer lugar, Choi Mi y Park Jin-young cantaron para el presidente. Entonces ellos cantaron la canción de Ghana que dice Yesu dame, no como yo obviamente. Lo cantaron muy hermoso. Y el presidente también lo cantó junto con ella. Y luego empezamos a hablar. El presidente me dijo que tenía una preocupación. Yo le pregunté: ¿cuál es? Pronto voy a abandonar este mundo. Desde niño fui a la iglesia. Pero tengo miedo porque tengo pecado en mi corazón. El presidente era famoso en Ghana por tener mucha fe. Pero no hay nadie que no peque en este mundo. Y el presidente dijo: tengo pecado, tengo miedo. Y yo le pregunté: presidente, señor presidente, ¿cómo supo usted que tenía pecado? El presidente me respondió de inmediato y de manera simple: porque yo pequé, es por eso que soy pecador, ¿no? Y yo le negué con mi cabeza.
Le dije, Su Excelencia, no es así. Y él se asustó. Su Excelencia, si en Ghana una persona comete el crimen, ¿él mismo se autoculpa de crimen? No hay nadie en este mundo, no existe ningún país que uno se vuelva pecador por sí mismo. Porque yo pequé, por eso soy pecador y voy a la cárcel, voy a vivir en la cárcel por 2 años. No hay nadie que decida eso por cuenta propia. El que se decida si es culpable o no, eso es decidido por un juez. Aunque usted haya cometido un pecado, aunque usted es presidente, Su Excelencia. ¿No es así, Su Excelencia? Sin embargo, yo he pecado, me dijo el presidente. Pero lo importante es si usted, Su Excelencia, ha visto el decreto que Dios ha dado sobre sus pecados. Y el presidente me dijo, ¿existe un decreto como ese? Por supuesto, Su Excelencia. Y el presidente me preguntó, ¿en dónde está ese decreto? En la Biblia. ¿De verdad? Él se impactó. ¿No lo ha leído antes? Nunca antes lo he leído, me dijo. En la Biblia está escrito todas las historias. Dios nos amó. Si nosotros llegáramos a morir, nos muestra con detalle qué pasaría con nosotros. Todo eso describe la Biblia. Es por eso que el pecado de Su Excelencia también ya fue decretado en la Biblia. ¿Desea conocer aquel decreto? El presidente me dijo, no supe que existía tal cosa. Así es, sí existe. ¿Vamos a buscarlo juntos? El presidente dijo que sí. Le leí Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo con un solo versículo he hablado mucho sobre eso. Una vez estuve hablando con un abogado y después de leer estos versículos le expliqué. Y el abogado me dijo, pastor, esto es un decreto de Dios. Estos versículos fueron escritos como si fueran un decreto legal. Una vez en la cárcel por 10 años, tuve la oportunidad de rehabilitar a los prisioneros. Allí había un hermano que recibió la salvación. Me imaginé cómo aquella persona era sentenciada. Él decía que asesinó a alguien. Y al principio pasó a la primera sentencia, el primer juicio. El fiscal decía, para esta persona tenemos que darle la seguridad social, tenemos que darle el castigo más grande según la ley. Dice que en los juicios no les gusta decir que cometió asesinato, sino cometió el crimen más grave de la ley. Así lo dicen. Y decidieron darle la pena de muerte según el fiscal lo propuso. Él pensó, yo podría morir. Y por primera vez, él se puso de rodillas ante ellos. Y dice que en su calabozo se puso de rodillas a orar. ¿Y qué dijo?
Padre Dios, no sé si tú realmente existes o no. Si realmente Dios viviera, si realmente Dios escuchara mi oración, por favor, sálveme. Entonces yo viviré toda mi vida para Dios. Así el juicio continuó. Y así el abogado daba sus argumentos, el fiscal daba sus argumentos, y el juicio continuó. Y un día llegó el último juicio en el que se le sentenciaría. Habían muchos criminales allí reunidos, y el juez daba la sentencia a cada uno de ellos. Aquel día solo eran sentenciados los que eran culpables de crímenes de alto grado según la ley. Y les preguntaban su nombre, la dirección y el historial de esa persona, y luego les daban la sentencia, la pena de muerte. Y luego se guardaba el silencio de la corte. Y cada uno de los culpables salían, asesinó a tal y es sentenciado por 20 años en prisión. Y así uno por uno iba pasando a recibir su sentencia. Ya faltaba una persona para que viniera su turno. Entonces llamaron el nombre de la persona que estaba enfrente de él. Y decían, en la prisión tal va a estar por 5 años. Y luego ese prisionero de repente se quitó los zapatos de gomas y lo lanzó hacia el juez. Y empezó a gritar de insultos. Y el juez detuvo el juicio. Y dijo, descansaremos por 30 minutos. Esta persona tenía mucho miedo. Ya faltaba poco para que se decidiera si moría o no. Pero el criminal que antes que él había salido había causado problemas. Por lo tanto, tenía más miedo de lo que antes tenía. Y después de los 30 minutos de descanso, llegó el turno suyo y se puso enfrente del juez. Checó su nombre, su número y checaron su historial. Y el juez le leyó su decreto. El culpable tal cometió asesinato. Por lo tanto, merece recibir el castigo más grande. Y luego siguió leyendo el decreto. Sin embargo, ya que la persona quien mató no es una persona que conozca, y ya que estaba en estado de ebriedad, es difícil darle la sentencia máxima y de que fue intencional. Por lo tanto, le damos la sentencia a 10 años en la cárcel. Dice que esta persona se asustó. Estaba muy cautivado. Sentía muy agradecido. Gracias, gracias, empezó a gritar. Gracias, gracias, lloraba y daba las gracias. Y luego se lo llevaron los guardias. Ya había él pensado que iba a recibir la pena de muerte, pero le habían dado solo 10 años, por eso se sentía muy contento. Cada persona recuerda su sentencia. El culpable ha matado a alguien, por lo tanto merece la pena máxima, la pena de muerte. Y luego, ¿qué le dijo? Ya que esa persona no es una persona que conozca, es difícil decir que fue intencional. Estaba en estado de ebriedad. Y podemos ver
Como él trata de arrepentirse. Sin embargo, él mató, por lo tanto le damos 10 años de cárcel. Y ya que él originalmente debió recibir la pena de muerte, él estaba listo para recibir ese castigo. Es por eso que él hasta el día de hoy recuerda muy bien el decreto que recibió. Las primeras palabras de aquel decreto fueron: el culpable cometió un asesinato, por lo tanto merece recibir la pena de máxima, la pena de muerte. Sin embargo, por tales y tales motivos, se les da la sentencia de 10 años en la cárcel. Después de que le leí Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24 al abogado, después de escuchar esos versos, me decía: pastor, esto tiene una forma de un decreto legal. Nadie escribe de esta forma si no es para escribir un decreto legal. Dios escribió esto como un decreto legal. El culpable cometió asesinato. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia, dice. Eso es un decreto. Yo le dije al presidente: señor presidente, yo le estoy leyendo el decreto a cambio del propio juez. Y le dije, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Cuál es el motivo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien se sacrificó por nosotros y fue castigado por nuestros pecados para redimirnos. Su excelencia. Esto es lo que Dios verá cuando usted estuviera enfrente de usted. Él le prometió que eso será el decreto que le dará cuando usted esté enfrente de él. Como usted, señor presidente, muchos en el mundo, estando al borde de la muerte, tengo muchos pecados. Yo cometí miles de pecados. No puedo limpiar estos pecados. Voy a morir pronto. ¿Qué voy a hacer con este pecado? Alguien, ayúdeme. Necesito conocer a Jesús. Ya estoy cerca de la muerte. Aquellas personas tan miserables. Dios, ese decreto que Él preparó para nosotros lo escribió en el libro de Romanos. En Romanos 3, versículo 23 y 24. Es una palabra que lo dio a cada uno de nosotros. La Biblia dice que todos pecaron y merecen la maldición y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en un lugar glorioso no podemos alcanzar un lugar glorioso, no podemos ir con Dios. Pero Dios también nos dijo, siendo justificados, siendo santificados, siendo justificados. ¿Por qué? Jesús se llevó todos nuestros pecados. Ya no queda nada más. Soy limpio, soy santo, soy justo. Así Él nos juzgó. Así nos juzgó. Ese decreto fue escrito en la Biblia. Y el mismo presidente quedó cautivado. Dios, gracias. Aunque soy presidente,
He cometido muchos pecados. Yo viví para los ciudadanos. Sin embargo, tengo muchas faltas. Cuando Dios me ve, no sabe cuán pecador soy. Así Dios me sentenció, sin embargo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por más que se esfuerce, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Pero lo asombroso es el decreto que me da es: el culpable cometió asesinato, por lo tanto merece recibir la pena máxima. Sin embargo, pero la persona que murió era alguien desconocido. Por lo tanto, no podemos decir que fue un asesinato intencional. Además, podemos ver una chispa de arrepentimiento en esa persona. Por lo tanto, le damos 10 años de sentencia en la cárcel. Esta persona toda su vida recordó ese decreto. Yo pensé que iba a morir, pero me sentía tan agradecido. No podía ver nada. Y solo decía: gracias, gracias, gracias. Dice que así reaccionó esa persona. Y los guardias decían: llévenselo, llévenselo. Y él decía: estoy muy feliz. Pude vivir, pude vivir. Estaba muy feliz. Cuando estaba en la prisión de Suwon, daba estudios bíblicos. Cuando daba estudios bíblicos, él se sentaba en el frente y le anuncié el evangelio, le compartí de la mujer adúltera. Ese día él dijo: mis pecados fueron limpiados. Se levantó de su lugar. Y su nombre es Young-mo Park, de la prisión de Suwon. Él fue uno de los 4 famosos criminales de la prisión. Los 4 tenían el apellido Park, y esos 4 eran muy famosos, criminales muy famosos. Él decía: gracias Dios, estoy muy agradecido. Después de acabar los 10 años de sentencia en la cárcel, vino de inmediato a nuestra iglesia. Estaba muy feliz y muy agradecido. Y ese día lo recordé mientras yo predicaba la palabra a un abogado en Romanos capítulo 3, versículo 23-24. El abogado decía: pastor, esto es un decreto legal. No existe ninguna otra sentencia legal que esté escrito como este. Entonces, ¿es acaso esto la sentencia que Dios dio para nosotros? Ninguna persona escribe así si no fuera una sentencia. De verdad, esto tiene una estructura de una sentencia. Por lo tanto, Dios ya nos sentenció. A Él ya nos sentenció. Usted ya dio la sentencia, dio el decreto. Y Dios nos colocó a todos dentro de aquella sentencia. Si tú mueres ahora, si tú te paras ante mí, yo te juzgaré así. Tú tienes muchos pecados, cometiste mucha maldad. Tienes que recibir la maldición. Y esa maldición, ya que Jesús se lo llevó todo, nosotros no podemos quitarnos ese pecado porque Jesús ya lo pagó. Son justos, santos, limpios. Esto es el Evangelio. Cuán asombroso es esto, ¿verdad? Me sentía muy agradecido. Cuando mi hijo nació, fue en el año 1974. Mi padre estaba muy contento de ver a sus nietos. Le decía: oh, Jungkook, y le daba besos. Estaba muy
muy contento de ver a mi nieto, a su nieto. Así de mucho amaba a su nieto. Yongu. Pero después de un año, mi padre falleció. Mi padre tenía cáncer estomacal. Y después de que mi padre falleció, empezaron a surgir muchos medicamentos para evitar el cáncer. Al ver eso me dolía el corazón. En ese momento éramos muy pobres. Mi padre amaba las naranjas. Pero en aquel tiempo las naranjas eran muy valiosas en nuestro país. Eran demasiado caras. En nuestra situación todo era caro. Después de que mi padre falleció, empezaron a sembrar muchas naranjas en la isla Jeju. Entonces cada mercado estaba repleto de naranjas. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no sembraron muchas naranjas antes? Pensé. Pero después de que mi padre falleció, muchas cosas buenas empezaron a surgir en la sociedad, como buenos medicamentos. ¿Por qué no hicieron estos medicamentos cuando mi padre estaba vivo? Incluso ahora. Los doctores siguen haciendo nuevos medicamentos y estoy muy agradecido con esto. Pero si estos descubrimientos se hubieran hecho antes de que muriera mi padre habría podido resolver su problema del estómago. El ácido del estómago causó daños en su estómago y empezaba a ver sangrado en su estómago. Y cada vez que iba en el baño salía sangre. Y cada vez que sacaba líquidos de su cuerpo salía mezclado con sangre. La nueva cantidad de hemoglobinas es de 13, 14, 15. Pero mi padre tenía 8, 9 y cuando estaba muy mal hasta 7 llegaba. Y a veces tuvo que recibir transfusión de sangre. Y ya estando muy cerca de la muerte de mi padre, hablamos con el doctor. Algo de cual me siento muy agradecido en Corea cuando yo era joven en Corea no se consideraba el tiempo de vida más de 50 años. Pero cuando voy envejeciendo, puedo ver que las expectativas de vivir llegan ahora hasta 70 y ahora hasta 80 y algo. Y mi padre no pudo vivir más de lo que originalmente habría podido vivir. Mi padre tan solo tenía 60 años cuando falleció. Y el doctor me dijo, no piensen que él va a recibir operación. Él es demasiado de avanzada edad. Esto quiere decir que él va a morir, ¿no? Y eso me dolía, me hacía doler el corazón. Que nosotros pensábamos, el papá que nosotros pensábamos y la realidad de mi papá era muy diferente. Y una mañana fui a ver a mi padre. Pastor, tengo algo que decirle. Y me dijo, dime. Padre, tú tienes que creer en Jesús. Y hay algo que él siempre me decía. Voy a creer en otoño, me decía. ¿Por qué en otoño? Porque en otoño es el cumpleaños 60 de mi amigo. Y en aquel entonces eran muy pocos las personas que vivían hasta los 60 años. Es por eso que cuando los ancianos cumplían 61 años, todos hacen fiesta por su larga vida. Entonces, cuando mi padre tiene que asistir a la fiesta de su amigo, entonces mi padre me decía,
Oye, este amigo es un amigo que yo conocí cuando estaba en mis momentos más difíciles. Y tengo que ir a la fiesta de mi amigo y celebrar su fiesta y tengo que tomar alcohol ahí. Tengo que disfrutar con él. Es un amigo, es el mejor amigo que yo tengo. Y entonces él va a la casa de su amigo, toma alcohol, después de jugar durante todo el día. Después de eso voy a dejar de tomar y voy a creer en Jesús, me decía. Eso es lo que siempre decía. Era muy bueno planificando. Y así pasaba el otoño. Y yo le decía, papá, ahora tienes que creer en Jesús. Voy a creer el siguiente otoño. ¿Por qué otra vez el siguiente otoño? Porque mi mejor amigo va a conocer a su nuera. Si yo no voy a la boda de su hijo, voy a ser enemigo de él. Somos amigos desde infancia. Siempre estuvimos juntos en momentos difíciles. Si no voy a su boda, yo no voy a poder verle la cara. Tengo que ir y tomar con él alcohol también. Y así pasaron 15 años. Otoño, primavera. Pero ya mi padre no se encontraba bien de salud. En 1951 mi madre falleció. Después de que falleció mi madre, mi padre se entristeció demasiado. Mi padre realmente amaba a mi madre. Y después de su trabajo, tenía él 47 años. En aquel entonces, muchas personas le dijeron que se volviera a casar. Y le presentaron muchas mujeres que posiblemente habrían sido sus esposas. Pero un día mi padre vino a nosotros. Éramos muy niños, muy prematuros. En aquel entonces había una historia llamada Kunji Pakchi. Una historia en la que habla sobre cómo una madrastra maltrata a sus hijastros. Claro, no siempre es cierto, pero era una moda pensar que las madrastras maltrataban a los hijastros. Y nuestro padre nos dijo, aquella madre que ustedes tuvieron antes de que falleciera, tuve mucha suerte de conocer mujer como ella. Pero ahora tu madre falleció. Pero la gente me dice que me vuelva a casar. Sin embargo, si yo pudiera conocer a una mujer que sea como tu madre que falleció, yo me casaría 10 veces o 100 veces de ser necesario. Pero hasta el día de hoy no he encontrado a ninguna mujer como tu madre en este mundo para volver a casarme. Entonces esta nueva mujer va a entrar a nuestra casa y con el tiempo, sin darse cuenta, muchos hombres viven engañados. Pero yo no quiero que pasen ustedes por eso. Es por eso que yo he decidido no volverme a casar. Y desde ese momento, desde los 47 años, mi padre vivió solo hasta su día de su muerte. El amor que él tenía hacia nosotros era muy profundo, era inmenso. Yo soy pastor. Sé cómo debo hacer con mi padre. Sin importar cuál sea lo que tengo que hacer, no había nada mejor que enviar a mi padre al reino de los cielos. Y ese día decidí en mi corazón anunciar el evangelio a mi padre. Fui a su cuarto y le dije, pastor, tienes que creer en Jesús. Sí, yo creo en él. Sí, yo creo en él. No te preocupes. Pero no ahora. Espérame un poco más. Yo sentí que mi padre no podría vivir por mucho tiempo. Y yo otra vez le insistí.
Padre, tú también tienes pecado ante los ojos de Dios. Yo no pensé que mi padre se iba a enojar por mis palabras. Él se enojó muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo tú, hijo, cómo tú te atreves a decirle eso a tu papá? ¿Cómo te atreves a decirle eso a tu padre? Yo me sentí muy avergonzado. Le dije, papá, lo siento, papá. No pude más que decirle eso. Y salí de su habitación. Me dolía el corazón al verlo así. Él debe escuchar el Evangelio. Debo anunciarle sobre la gracia de Jesús. Pero él me rechaza de manera tan dura. Por la tarde, cada lunes por la tarde me reúno con los pastores para hacer estudio bíblico. Y aquel día también vinieron muchos pastores a hacer estudio bíblico. Mi corazón estaba muy mal. Y mi rostro no se veía nada bien. Y ellos me dijeron, pastor, ¿tiene algún problema o algo difícil? Y les expliqué sobre mi padre. ¿Qué es lo que debo hacer? Le dije que oraran por mí. Y después no hubo nada más. Y después, aquel día por la tarde, aquellos pastores que habían venido a recibir estudio bíblico de mí, oraron por mí y por mi padre y terminamos. Y al siguiente día, mi padre me llamó y mi hija mayor se llama Unsu. Entonces él cuando me llama siempre dice, el papá de Unsu que está allí. Y él me dijo que entrara a la casa. Me dijo, papá de Unsu que está afuera. Sí, papá, le dije. Entra, me dijo. Le dije, sí. Y junto con mi esposa entré al cuarto de mi padre. Mi padre se encontraba recostado. Cuando entramos, se trató de levantar. Cuando trató de sentarse, empezó a reaccionar como que quería vomitar, diciendo, oh, oh. Y de repente, oh, hizo. Y vomitó sangre. Era sangre que ya llevaba mucho tiempo muerta y que no circulaba. Cuando vemos el color de la sangre podemos saber cuánto tiempo le queda de vida. Si la sangre es roja y clara, significa que es sangre fresca que no tiene mucho de haber salido. Pero mientras más negro sea la sangre, significa que lleva mucho tiempo sin circular. Entonces la sangre que mi padre vomitó era tan negro como el puré de frijol. Entonces el ácido del estómago causaba daños en el estómago y era la sangre que se coagulaba en el estómago por las heridas. Y él lo vomitó. Y yo me quedé asustado. Y mi esposa empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y empezó a limpiar. Mi padre estaba muy calmado. Así mi esposa, yo y mi padre estuvimos juntos. No hablamos nada durante un rato. Todos pensamos por una sola cosa. Mi padre también, yo, mi esposa también. Que mi padre pronto fallecería. Que él hoy se iría. Y mi padre lo pensó, mi esposa también. Y mi esposa empezó a llorar. Y ya terminamos de limpiar la sangre. Y trajo nueva cobija para colocarlo y se recostó otra vez. Mi padre, ¿para qué me has llamado?, le pregunté. Él no me dijo nada. Él estaba dentro de un pensamiento profundo. Y me acerqué a mi padre y le pregunté con cuidado, Padre, ¿te encuentras bien? Me dijo, estoy bien. Al pensarlo hoy, creo que al vomitar su sangre que tenía coagulada pudo sentirse más tranquilo.
Y con cuidado le dije a mi padre, Padre, si Padre tú falleces en este estado, mi hermano mayor ahora se encuentra en Japón y no ha vuelto. Solo estamos nosotros. Después de que tú fallezcas, papá, cada vez que te recordemos, nos gustaría poder escuchar tu voz. Y si estuviera bien, traje una grabadora para grabarte. Hable a la grabadora, yo lo voy a grabar y le haré escuchar a mis hermanos mayores. Y cada vez que te recuerde, me gustaría escuchar esta grabación y voy a recordarte, Padre. ¿Podrías hablar ahora?, le pregunté. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir?, le pregunté. Y encendí la grabadora. Puse un cassette de 60 minutos de grabación. Y mi padre empezó a hablar. Si se sentía muy cansado de hablar, descansaba. Y así llenó los 60 minutos. Y entre sus historias habían cosas que nosotros no habíamos escuchado. Habían cosas que desconocíamos. De todo tipo de cosas él empezó a hablar. Ya cuando terminó de decir sus palabras, me describió sus últimas palabras. Si yo llegara a morir, me gustaría que mi tumba estuviera en la montaña que está atrás, junto a la tumba de tu madre. Junto a la tumba de tu madre me pidió. Yo le dije, está bien, padre. Después de que yo muera, necesito una persona que me cambie las prendas. Busca al señor Kim, que está en el pueblo Sudak. En Sudán había un lugar donde nosotros aprendíamos literatura china, letra china. Y por eso conocíamos el pueblo Sudán. Llama al señor Kim de ese lugar. Esa persona, desde niño, él estuvo bajo mi cuidado, él me cuidó. Y entonces cuando él me cambie la ropa, nunca va a decir que estoy muy sucio o se va a sentir mal de cambiarme cuando esté muerto. Yo le dije, sí, padre, te entiendo. Y me dijo, una cosa más. Si tuviera herencia que dejarles, tengo una herencia. Tengo ciertas tierras, ciertas cosas. Pero por favor, no peleen entre ustedes por esas tierras. Yo le dije, está bien, padre. No lo haremos. Y después de unas palabras, terminó de decir su último testamento. Así cumplimos con los 60 minutos de grabación. Y con cuidado yo le pregunté, Padre, en caso de que tu padre fallecieras, yo haré conforme a lo que tú lo pediste, el velorio y todo, y conforme a tu deseo te voy a enterrar junto a la tumba de mi madre. Pero Padre, aunque tu cuerpo nosotros podemos tratarlo de esta forma, pero tu espíritu, Padre, ¿a dónde se irá? Mi padre nunca antes había pensado de esa forma, ya que era su primer muerte. ¿Qué me pasará si yo muero? Porque nunca antes mi padre había pensado en morir. Nunca había pensado sobre eso. De repente mi padre dio un gran suspiro y luego, con dificultad, abrió su boca, con una voz temblorosa. Hijo, yo quiero ir al reino de Dios. Pero, ya es muy tarde.
No tengo nada o condición que me permita ir al reino de Dios. Realmente se veía con mucha tristeza por no poder ir al reino de Dios, con una voz temblorosa, como si estuviera cerca de la muerte. Y yo me sentí contento en mi corazón. Y yo le dije, Padre, para ir al cielo no se va con nuestras obras, se va a través de Jesús. No necesitamos ningún otro trabajo, ninguna obra tuya, Padre. Y lo segundo, yo soy una persona que soy experta hablando de eso. Hasta el momento en que mi padre falleciera, he anunciado a miles de personas sobre cómo pueden ser libres del pecado. Y aquel día yo pensé, creo que hasta este momento para compartir a mi padre yo había practicado para anunciar el evangelio. En muchos lugares yo había compartido. Y yo le dije a mi padre, Padre, no hay ninguna persona que por sus propias condiciones pueda ir al cielo. Aunque sí, la gente ha intentado hacer buenas obras, pero no hay ninguna persona que no cometa pecado. Es por eso que como todos tienen pecado, por más que sea el más bueno, por más que sea la mejor persona, a causa del pecado no pueden ir al cielo. Es por eso que Dios, por amarnos, envió a Jesús por nosotros. Y todos nuestros pecados, sin preguntarnos, por amarnos tanto, sin dejar ni un poco de pecado, lo pasó a Jesús. Y Jesús murió en la cruz, crucificado, por nuestros pecados. En ese momento todos tus pecados, papá, fueron llevados. Escucha lo que dice en la Biblia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, Padre, tú y yo somos estas personas. Sin embargo, siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente por su gracia. El Padre Dios ahora nos llama, te llama a ti, Padre, justo. El Padre Dios te llama, aunque tenías pecado, aunque has cometido pecado, pero ¿qué fue lo que Dios dijo? Tus pecados han sido redimidos. Tú eres limpio, tú eres santo, tú eres perfecto. Mediante la cruz de Jesús. En la cruz todos nuestros castigos y pecados fueron cubiertos. Ya nadie puede mostrar pecado de sí mismo. Todos esos pecados, todas esas pecados inmundos, esos viles pecados, fueron terminados en la cruz. Dios dijo esas palabras. Después de que mi padre escuchó esas palabras, quedó cautivado. Mi padre con sus propias palabras dijo, Dios, Jesús, gracias por todos mis pecados. Jesús dijo, murió en la cruz. En la cruz. Tú tomaste mis pecados, gracias. Su rostro se alegró. Aquel día mi padre recibió el perdón de los pecados. Hasta hace unos momentos su corazón estaba lleno de pecado, pero ahora ya no era más pecador, ya que su pecado fue resuelto en la cruz. Nos sentíamos muy agradecidos y llorando nos sentíamos agradecidos. Y pedimos prestado una ambulancia
lo llevamos a su ciudad natal donde vivía. Y al llegar a su pueblo natal, muy tarde por la noche, él descansó. Y al día siguiente él despertó y nos dijo: Papá de Eun-suk, ayer, por la gracia de Dios, yo llegué en ese largo viaje con mucha paz y estoy muy agradecido. Por favor, canten himnos por mí, me pidió. Nunca antes había imaginado a mi padre pidiéndome ese tipo de cosas, porque mi padre nunca nos pedía tales cosas. Estábamos reunidos en familia y cantamos alabanzas tras alabanzas tras alabanzas. Hasta estábamos al borde de la muerte de mi padre, pero no nos sentíamos tristes por ello. Estábamos agradecidos. Así mi padre vivió 3 días más. Durante 3 días, mi padre era muy diferente. Después de que llegamos a su pueblo natal, después de desayunar, me llamó. Dijo: trae a un amigo mío, trae a otro amigo mío, trae a otro amigo mío. Así traje a sus amigos. Y les dije: Señor, disculpe, mi padre solicita que desea verlo. ¿Dónde está tu padre? Ahora ya no se encuentra en buen estado de salud. Pero eran señores que eran muy amigos de mi padre desde niños. Entonces me dijo mi papá: prepara comida para mis amigos. Y preparamos comida. Pero no querían comer sus amigos. Y mi padre les dijo: Yo he creído en Jesús, en quien cree el padre de Eun-suk, mi segundo hijo. Y fui perdonado de mis pecados, y ahora estoy listo para ir al reino de Dios, decía. Amigos, desde niños crecimos juntos aquí. Cuán divertido fue esos tiempos. Pero ahora me voy primero. Pero hay algo que quiero pedirles. Vengan al cielo conmigo a vivir conmigo. Iré yo primero. Voy a preparar allí un buen campo y voy a preparar camino para ustedes. Confíen en el Dios en el que cree el papá de Eun-suk y vengan al cielo conmigo para hablar conmigo. Fui muy feliz con ustedes aquí. Y a cada uno de ellos les predicaba el evangelio. Y luego vinieron mis primos y también les aconsejó que creyeran en Dios. Y les anunciamos el evangelio. Y luego, a las 10 de la noche empezó a dormir mi padre. Empezó a roncar y durmió. Y ya como a las 8 de la mañana, mi padre estaba durmiendo y mientras dormía falleció. No sé qué dirían los demás, pero después de que mi padre falleció, me sentía muy feliz. Otros dicen: mi hermano mayor se fue a Japón por un trabajo. Fue en un vuelo redondo. Pero debido a que en el vuelo de regreso no había un asiento separado para él, si él hubiera venido antes, hubiera podido ver a mi padre. Vino en un barco a verlo. Él llegó a las 12 de la noche al puerto de Busan. Pero hasta la hora en que pasaran por la aduana por la mañana, no podían bajar del barco. Entonces tuvo que dormir allí. Dice que él estaba dispuesto a lanzarse al mar para llegar a ver a mi padre, pero no podía. Entonces a las 9 de la mañana llegaron los trabajadores de la aduana, los checaron y finalmente pudo salir del barco y vino lo más pronto posible a ver a mi padre.
pero mi padre ya había fallecido a las 8 de la mañana y mi hermano llegó como a las 11 de la mañana. Él estaba muy triste. Ay, soy un hijo muy malo, un hijo muy malo, un hijo terrible con mi padre. Y yo le dije a mi hermano mayor, yo no le dije con palabras, pero dentro de mí yo dije, yo soy un buen hijo. Porque mi hermano mayor toda su vida dedicó para mi padre y le sirvió. Yo vivía en otra ciudad. No tenía tiempo para ver a mi papá, solo estaba preocupado por él, pero aún así yo era un buen hijo, ¿no es así? Así es, yo soy el mejor hijo del Padre, porque lo envié al reino de Dios. Porque allí yo obtuve el nombre de pastor, ¿me entienden? Después de convertirme en pastor, con el simple hecho de enviarlo al cielo, ya he recibido lo necesario. En el velorio de mi padre, lo enterramos junto a la tumba de mi madre. Era la hora del almuerzo. Y ellos preparan cerdo al vapor, es muy rico, es muy delicioso. Comí y le dije, hermano, la carne está muy rico. Y tomé otra caja de comida. Y mi hermano me miraba detenidamente. Este hombre está loco. Nuestro padre falleció hace un momento. ¿Cómo puede decir que la carne de cerdo está rica? Tú, como siendo pastor, ¿cómo puedes decir tales cosas? Él no me lo decía en palabras, pero me miraba y decía con sus ojos. Yo le podía decir, yo soy el mejor hijo de padre, ¿no es así? Aún el día de hoy yo sigo diciendo que soy un buen hijo, porque toda la vida que mi papá estuvo vivo, yo no pude tratarlo, no estuve preocupado por él, causé problemas a su vida. Pero si yo pude enviarlo al reino de los cielos, ¿qué mejor regalo hay que eso que un hijo le pueda hacer a su papá? ¿No es así? Ustedes también conviértanse en el mejor hijo, como yo. ¿Me comprenden? Levanten la mano los que aún sus padres están vivos. Sí, rápido vayan y conviértanse en el mejor hijo. ¿Me entienden? Tráiganlos a la campaña en avión. Y tráiganlos para mañana en la campaña. Yo les voy a compartir el evangelio. Si ellos reciben la salvación, al imaginarlo nada más nos sentimos muy felices. Y a veces que vamos a mi pueblo natal, voy a la tumba de mi padre y veo la tumba de mi madre, y también mi hermano mayor también falleció y veo su tumba, y luego soy yo. Pero soy muy feliz porque recibí el perdón de los pecados. Estoy más que seguro que la Biblia nos dice con claridad sobre eso. Y dentro de la palabra, no traten de poner sus pensamientos en la palabra de Dios. No coloquen sus sentimientos. Crean conforme a lo que dice la Biblia. Como dice la Biblia, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente por su gracia, dice. Tú eres justo. Eso es lo que Dios nos dice. Tú eres limpio, eres santo. Tú eres justo, eres limpio. Por la sangre de Jesús, tú eres justo, limpio, santo. Tú también, y tú también. Cuán asombroso es esto, ¿verdad? Cuán agradecidos nos sentimos. No podemos más que sentirnos agradecidos. Hay momentos difíciles, pero soy muy feliz y muy agradecido. ¿Por qué? Porque Dios me ve y me dice, tú cometiste pecado. No puedes obtener la gloria de Dios, pero aún así tú eres justo. Eres santo. Eres perfecto.
Eres limpio, fuiste lavado. ¿Quién nos dijo esas palabras? ¿Amigo? ¿O otra persona? Dios lo dijo. Lo escribió en la Biblia, la cual nunca cambia, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es la palabra de Dios. Cuán asombroso es esto, ¿verdad? No podemos explicarlo. Aunque hay muchas dificultades y muchas complicaciones cada vez que leo la Biblia, para hacerme entender esta parte, ya que el corazón de los hombres son diferentes cada uno, Dios quiere que creamos en esta palabra. Es por eso que este tipo de cosas lo describió en cada rincón de la Biblia. La mujer atrapada en el acto mismo de adulterio que hoy leímos, ella cometió adulterio. Ella cometió pecado. Cometió la maldad. Merece recibir la maldición. Sin embargo, esta mujer se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo a ella: Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dijo: Ni yo, ninguno, Señor. Vio a su alrededor, nadie estaba. ¿Por qué? Porque hasta hace unos momentos habían aquellos que la condenaban, que trataban de matar, tomando piedras en sus manos. Pero llegando Jesús, los echó a todos. Y la mujer levantó su rostro. No había nadie más. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Ninguno, Señor. ¿Por qué? Porque Jesús la santificó. Porque Él se hizo cargo de nuestros pecados. Claro, en ese momento aún Él no moría en la cruz por los pecados. Pero Él moriría por su pecado. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fueron las palabras de Jesús. Es realmente asombroso. Hasta ahora, durante 50 años, yo he predicado esta noticia a muchas personas. Muchas personas que sufrían a causa del pecado. Después de escuchar estas palabras, recibían el perdón de los pecados, podían unir su corazón con Dios. A Dios ya no me condena más, Él me dijo que soy justo. Pero la gente, aunque la Biblia nos dice eso: Dios, yo soy pecador, perdóname, soy pecador, Dios. Eso es lo que hace que le duela más a Dios. Es por eso que por estos pecados yo envié a mi Hijo Jesús. Y murió en la cruz, crucificado por ustedes. Limpió sus pecados. Ya eres justo, santo, eres limpio. La Biblia dice eso. Pero en vez de creer en la Biblia, si yo cometí pecado, soy pecador. Yo tengo muchos pecados, mentí. Pero si yo digo justo, soy orgulloso. ¿Cómo puedes decir que eres justo? ¿Quién es orgulloso? ¿Acaso es ser orgulloso el que dice que es justo porque Dios dice que somos justos? Sí, Dios nos dice que somos justos y nosotros decimos que somos pecadores. Ustedes son los que son, esos son los que piensan así, son los arrogantes reales. Mucha gente termina alejándose de la verdad. Es por eso que viajo por todo el mundo, ya sea grande o pequeño. Les anuncio que Jesús murió por nuestros pecados crucificado. Y Él los consumó, limpió todos nuestros pecados.
aunque los recuerdos quedan, pero el pecado en realidad desapareció por la sangre de Jesús. Y Él nos dijo que somos justos, santos, que Él ya no nos condena. Esa historia nos lo muestra mediante la historia de la mujer atrapada en el acto mismo de adulterio. Esta mujer que fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Una mujer pecadora que realmente cometió adulterio que merece la muerte. Pero se encontró con Jesús y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque Jesús no había muerto aún, Él iba a limpiar sus pecados. Yo ya cargué con tus pecados, moriré por ti. Entonces, esa mujer fue limpiada de sus pecados. Fue justificada. No solamente a ella, sino a aquellos mentirosos, le dijo justos, a los que adulteraron, a los que robaron, sin importar cuál sea la maldad que hayan hecho. Todos nuestros pecados fueron limpiados por Jesús. ¿Están Pakchian y Chehemi aquí? ¿Están aquí? Por favor, ¿podrían cantar la canción que cantaron ante el presidente Ghana aquí, por favor? Pakchian y Chehemi Choi son muy buenas sopranos. Ellas cantan ante muchas personas y fueron invitadas en muchas casas presidenciales. Pero creo que la canción que cantaron ante el presidente Ghana fue la mejor y el presidente cantó con ellas y recibió el perdón de los pecados. ¿Podría hablarnos un poco sobre lo que sucedió en aquel entonces? ¿Podría contarnos de lo que sucedió en aquel entonces? Cuando entramos a la casa presidencial del presidente, no sabíamos que el presidente estaba en tan mal estado de salud, pero con mucha dificultad se sentó en el sofá casi como si estuviera acostado. Y el presidente recibió de manera fácil el Evangelio. Y el pastor le explicó que la palabra que dice que eres justo, santo, perfecto, justificado. Después de escuchar esas palabras, con sus propias palabras, el presidente aceptó diciendo, yo soy justo, santo, perfecto. A pesar de ser el presidente de un solo país, de todo un país, admitió que él fue pecador. Fue muy hermoso ver cómo él decidió creer en Jesús para ser justificado. Y nosotros le cantamos 2 canciones de Ghana para él. A pesar de que no tenía fuerza, sonreía y cantaba con nosotros inclusive. Y luego de ese encuentro, nosotros 4 horas antes de irnos, escuchamos sobre el fallecimiento del presidente. Pudimos sentirnos muy agradecidas de saber que antes de que falleciera, Dios haya preparado el Evangelio para el presidente. Gracias.
Gracias. Para el presidente de Ghana, justo antes de que falleciera, él preparó para que pudiera escuchar el Evangelio sobre la salvación de Jesús. Fue muy feliz. Y nosotros volvimos al campamento y 4 horas después, la primera dama nos llamó y ella me dijo, el presidente, para poder encontrar el descanso eterno, fue llamado por el Señor. Aunque predicamos la palabra a muchas personas, el presidente fue otra persona más de esta tierra, aunque tenía mucho poder. Pero también él necesitaba la redención de Jesús. Y reciba a Jesús en el corazón y fue llevado ante Dios. Y al siguiente año fui a Ghana otra vez. Muchos de los medios y reporteros escuchando sobre el último momento que yo estuve con el presidente, les expliqué. Y ellos me preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue las últimas palabras que tuvieron con el presidente antes de que falleciera? Y yo ante los medios y a los políticos pude compartirles sobre el Evangelio. Y fue de mucho gozo. Y así yo les explicaba cada vez que hay tiempo, yo he compartido esta verdad. Estoy agradecido de que Dios me use. Y siempre soy una persona vil, llena de faltas, pero hallando la gracia de Dios, estoy anunciando el Evangelio por todo el mundo. Estoy muy agradecido de poder compartirles la palabra a los ciudadanos de Nueva York. Doy gloria a Dios por eso. Y espero que ustedes también puedan anunciar esta verdad a la gente. Sí, creo que después de este seminario se va a grabar cada sermón y compren los discos, escúchenlo y a donde sea que vayan comparten la palabra a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, amigos, parientes. Poco a poco anuncien esta verdad. Dios estará feliz y estará con ustedes. Y espero que la gracia de Dios esté con ustedes. Oremos. Dios Santo, te damos las gracias. Nosotros éramos personas sucias que merecíamos recibir la maldición. Pero el amor de Dios, la gracia de Jesús nos salvó del pecado. Hay muchas personas viviendo en Nueva York. Hoy nos hemos reunido solo con un poco de ellos, pero usted llenó este lugar y que todos puedan recibir este corazón y ayúdelos para que anuncien esta verdad y que cada una de las personas aquí presentes puedan anunciar la palabra para que muchas personas reciban el perdón de los pecados y que puedan ir al reino de Dios con bendición y alegría. Con la hermosa canción de Coro Gracias, te agradecemos por darnos el Evangelio. Dios, quien realiza esta enorme obra por nosotros, te damos las gracias por Jesús. Utilice a cada uno de los presentes aquí para la obra del Señor y que usted trabaje en cada una de nuestras vidas. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.